Mi familia apostó todo por mi hermano mayor y me dejaron solo cuando más los necesitaba. Hoy todo lo que tienen existe gracias a mí. Desde que tengo memoria supe que en mi familia no todos valíamos lo mismo. Porque aunque nunca lo dijeron directamente, lo demostraban todos los días con gestos pequeños que se acumulaban como golpes silenciosos. Éramos 3 hermanos, pero solo uno importaba de verdad, el mayor. Él era la promesa, el orgullo, la inversión. Yo era el plan B que nunca se iba a usar, el que estaba ahí solo por si acaso. Y desde niño aprendí a leer esas diferencias en las miradas, en las palabras que no se decían y en el trato desigual que se volvió rutina. Mis padres hablaban de mi hermano como si fuera un proyecto de vida, como si todo su futuro dependiera de que él triunfara, y cada sacrificio que hacían tenía su nombre escrito encima. Cursos, apoyos, tiempo, paciencia, todo era para él. Cuando yo pedía algo, la respuesta era siempre la misma: ahorita no se puede, entiende. Tu hermano lo necesita más, tú aguanta. Y así, sin darme cuenta, crecí aprendiendo que mis necesidades siempre estaban en segundo plano. En la mesa familiar, las conversaciones giraban alrededor de sus logros, de lo bien que le iba en la escuela, de lo brillante que era, mientras yo escuchaba en silencio, sabiendo que cualquier intento de hablar de mí iba a ser visto como una interrupción innecesaria. Si mi hermano sacaba una buena nota, había sonrisas y celebraciones. Si yo sacaba algo decente, apenas un asentimiento. No era odio, era indiferencia, y eso duele más. Con el tiempo, esa diferencia se volvió más evidente. Cuando mi hermano tuvo problemas, toda la familia se movilizó para ayudarlo. Cuando yo los tuve, me dijeron que tenía que aprender a resolverlo solo. Así se hace fuerte uno, decía mi padre. Pero la verdad era otra, no querían gastar energía en mí. Yo no era la apuesta segura. Hubo un momento en mi adolescencia en el que todo se rompió por dentro. Me di cuenta de que no importaba cuánto me esforzara, nunca iba a recibir el mismo trato, porque en su mente yo ya tenía un lugar asignado, el del que no iba a llegar tan lejos. Esa certeza fue devastadora, pero también sembró algo peligroso, una necesidad silenciosa de demostrar que estaban equivocados, aunque fuera sin su apoyo. Mientras ellos seguían invirtiendo todo en mi hermano, yo aprendí a moverme solo, a no pedir, a no esperar, a no confiar demasiado. Empecé a entender que, si quería algo en la vida, tendría que construirlo sin red, sin aplausos y sin permiso. Nadie me estaba preparando para triunfar, pero sin saberlo, me estaban entrenando para resistir. La noche en que todo cambió, la que marcó el punto sin retorno, llegó cuando más vulnerable estaba. Yo atravesaba uno de los momentos más difíciles de mi vida, necesitaba apoyo, orientación. Alguien que me dijera que no estaba solo, y fue justo ahí cuando entendí, con una claridad brutal, que para mi familia yo nunca había sido una prioridad real. Ese fue el día en que dejaron de verme como un hijo. Y me dejaron completamente solo. El abandono no ocurrió de golpe, no fue una maleta en la puerta ni un lárgate gritado con rabia. Fue algo mucho más cruel porque se disfrazó de decisión lógica, de sacrificio necesario, de algo que, según ellos, tenía sentido. Todo empezó cuando mi hermano mayor recibió la oportunidad que mi familia había estado esperando durante años. Una beca, un proyecto, una puerta grande que exigía dinero, tiempo y atención absoluta. Y como siempre, no hubo discusión sobre quién iba a quedarse sin nada para que eso fuera posible. Fui yo. Recuerdo claramente la conversación en la sala, mis padres sentados frente a mí con un tono serio que pretendía ser adulto y responsable, explicándome que las cosas estaban difíciles y que había que priorizar. Mi madre evitaba mirarme a los ojos mientras hablaba, como si ya supiera que lo que estaban a punto de decirme iba a doler. Mi padre fue directo. Dijo que no podían seguir apoyándome, que necesitaba buscarme la vida, que ya estaba grande para entender que no todos podían recibir lo mismo. Yo asentía en silencio, porque discutir nunca había servido de nada. Mi hermano estaba ahí, sentado a un lado, escuchando todo como si no fuera con él. No dijo nada. No me defendió. No se opuso. Solo bajó la mirada, incómodo, pero conforme. En ese momento entendí que la apuesta ya estaba hecha y que yo no era parte del juego. Todo lo que tenían iba dirigido a él, y lo mío era aprender a desaparecer sin hacer ruido. Los días siguientes fueron extraños.
En casa se hablaba solo de planes, de mudanzas, de gastos, de futuros brillantes que no incluían mi nombre. Yo caminaba por los pasillos como un invitado que se quedó de más, recogiendo mis cosas poco a poco, entendiendo que nadie iba a preguntarme qué sentía o qué quería hacer. Cuando intentaba hablar, siempre había prisa. Siempre algo más importante. La noche en que pedí ayuda fue la más humillante. Les dije que no estaba bien, que me sentía perdido, que necesitaba tiempo, orientación, algo. Mi padre me miró con cansancio y dijo una frase que se me quedó clavada: no podemos cargar contigo también. No gritó. No insultó. Y por eso dolió más. Porque me redujo a un peso, a un problema extra que estorbaba el camino del verdadero proyecto familiar. Mi madre lloró en silencio esa noche, pero no dijo nada. Mis hermanas me miraban con lástima, como si ya supieran que mi lugar estaba fuera. Nadie se opuso. Nadie propuso otra opción. Yo entendí que ya no tenía casa, aunque todavía durmiera en la misma cama. Poco después, mi padre me dijo que había conseguido una oportunidad para mí en otro lugar, lejos, con unos conocidos que podían darme trabajo. No preguntó si quería. Me lo presentó como un favor. Como una salida digna para no decir que me estaban empujando fuera. Acepté porque no tenía elección, porque quedarme significaba ser un estorbo visible. El día que me fui, no hubo despedidas largas. Mi hermano estaba ocupado empacando para su nuevo comienzo. Mis padres estaban concentrados en él. Yo salí con una mochila ligera y la sensación de que acababa de ser borrado de la historia familiar. Nadie prometió llamarme. Nadie dijo: te vamos a extrañar. Y mientras el auto se alejaba, entendí algo que me partiría en dos durante mucho tiempo. Mi familia había apostado todo por mi hermano. Y había decidido perderme a mí sin mirar atrás. Llegué a ese lugar con la sensación de haber sido trasladado como un mueble viejo que ya no encajaba en la casa, porque nadie me explicó realmente a dónde iba ni qué se esperaba de mí, solo que era lo mejor. Era una ciudad más grande, más fría, más indiferente, y yo no conocía a nadie salvo a esas personas que, según mi padre, me darían una oportunidad. Desde el primer día entendí que esa oportunidad no era más que un pretexto para sacarme del camino. Porque no había plan, no había apoyo, solo la expectativa de que me las arreglara solo. El trabajo resultó ser pesado, mal pagado y sin horarios claros, y aunque yo estaba dispuesto a esforzarme, pronto quedó claro que no había margen para equivocarme, porque a diferencia de mi hermano, yo no tenía red de seguridad. Si fallaba, no había a quien llamar. Esa presión constante se me metió en la cabeza y empezó a roerme por dentro, porque cada error parecía confirmar la narrativa que mi familia había construido sobre mí durante años. Vivía en un cuarto pequeño, compartido, con paredes delgadas que dejaban pasar todas las conversaciones ajenas, y por las noches escuchaba a otros hablar de sus familias, de sus planes, de cosas tan simples como una comida en casa, y sentía una mezcla de nostalgia y rabia porque eso que para otros era normal para mí se había vuelto un lujo imposible. Me preguntaba si mis padres pensaban en mí, aunque fuera un poco, o si ya habían pasado página por completo. Intenté mantener el contacto, llamando de vez en cuando, pero las conversaciones eran breves, distraídas, siempre interrumpidas por algo relacionado con mi hermano. Ahorita no puedo hablar, luego te marco, estamos ocupados. Con el tiempo dejé de insistir, porque cada llamada me recordaba que ya no tenía un lugar real en esa familia. Era como hablarle a una pared que ya había decidido no escuchar. Mientras tanto, las noticias sobre mi hermano eran constantes y detalladas, lo bien que le iba, lo orgullosos que estaban, lo mucho que había valido la pena el sacrificio. Yo escuchaba todo eso desde la distancia, sintiendo como se abría una grieta entre lo que ellos celebraban y la soledad en la que yo vivía. No era envidia, era la certeza de que mi vida estaba siendo usada como moneda de cambio para financiar la de alguien más. Hubo un momento en el que todo se volvió insostenible. El trabajo empezó a fallar, el dinero no alcanzaba y la presión se acumuló hasta el punto de no poder dormir. Pensé en regresar, en pedir ayuda, en tragarme el orgullo, pero algo dentro de mí se negó. Sabía que volver en ese estado sería confirmar todo lo que habían dicho de mí, y no estaba dispuesto a regalarles esa victoria. Empecé a buscar alternativas, cualquier cosa que me permitiera salir de ese ciclo. Y aunque al principio parecía inútil,
Poco a poco fui encontrando pequeñas oportunidades, trabajos extra, contactos, maneras de sobrevivir que no dependían de nadie más. Cada paso era incierto, pero también era mío, y esa sensación de control, por mínima que fuera, empezó a cambiar algo dentro de mí. Las noches se llenaron de pensamientos oscuros, de preguntas sin respuesta, de recuerdos que regresaban con fuerza, y tuve que aprender a convivir con esa carga emocional sin dejar que me aplastara. Me di cuenta de que nadie iba a venir a rescatarme, y aceptar eso fue doloroso, pero también liberador, porque me obligó a hacerme responsable de mi propio destino. Con el tiempo, la rabia que sentía hacia mi familia empezó a transformarse en una determinación silenciosa, una energía fría que me empujaba a seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. No quería demostrarles nada todavía, porque ni siquiera sabía cómo hacerlo, pero si sabía algo con claridad, no iba a desaparecer como ellos esperaban. Al cerrar esta etapa, entendí que había sido expulsado no solo de mi casa, sino de la historia que mi familia contaba sobre sí misma, y que ahora tenía que escribir la mía desde cero, sin garantías y sin aplausos, pero con una convicción nueva que empezaba a tomar forma. Si había sido capaz de sobrevivir a su abandono, también podría construir algo que nadie pudiera arrebatarme. El verdadero quiebre llegó cuando entendí que no solo me habían dejado solo, sino que esperaban que fracasara, porque mi caída era la prueba que necesitaban para justificar todo lo que habían hecho conmigo. Esa idea me acompañaba cada mañana cuando salía del cuarto diminuto donde vivía, caminando por calles que ya empezaba a reconocer, pero que seguían recordándome que estaba lejos de cualquier lugar que pudiera llamar hogar. Me di cuenta de que, si quería sobrevivir de verdad, tenía que dejar de pensar como alguien expulsado y empezar a actuar como alguien que no tenía permiso para fallar. Comencé a trabajar en todo lo que aparecía, sin orgullo ni quejas, aprendiendo a leer a la gente, a identificar quién cumplía su palabra y quién solo buscaba aprovecharse, porque en ese mundo nadie te enseña nada gratis. Había días en los que terminaba tan cansado que apenas podía levantar los brazos, pero aún así sentía una satisfacción extraña, porque cada peso que ganaba era una victoria personal, una pequeña negación a la idea de que no servía para nada. Por las noches, cuando el ruido de la ciudad bajaba, me sentaba a pensar en mi vida y en cómo había llegado hasta ahí, repasando cada momento en el que me habían hecho sentir menos, y transformando ese dolor en una especie de combustible silencioso. No soñaba con volver para humillarlos ni para reclamar nada, soñaba con no volver a sentirme así nunca más, con no depender de nadie para tener un techo, comida o dignidad. Empecé a aprender cosas nuevas por mi cuenta, usando cualquier recurso que encontraba, desde bibliotecas públicas hasta computadoras prestadas, y aunque al principio todo era confuso, poco a poco fui entendiendo que el conocimiento era una herramienta poderosa cuando no tienes nada más. Cada cosa nueva que aprendía me daba una sensación de avance, aunque fuera invisible para los demás, y esa sensación se volvió adictiva. Mientras tanto, mi familia seguía con su vida, invirtiendo todo en mi hermano, celebrando cada logro suyo como una confirmación de que habían tomado la decisión correcta, y esa información me llegaba de vez en cuando, como un recordatorio cruel de lo lejos que estaba de ellos. Pero algo había cambiado en mí, ya no me hundía escuchándolo. Ahora lo usaba para reafirmar que mi camino no tenía por qué parecerse al suyo para ser válido. Hubo días en los que estuve a punto de rendirme, cuando el cansancio se acumulaba y la soledad pesaba demasiado, y en esos momentos pensaba en la facilidad con la que me habían descartado, en lo rápido que habían seguido adelante sin mí. Esa imagen me levantaba del suelo, porque me negaba a aceptar que ese fuera el final de mi historia, y esa terquedad se convirtió en una de mis mayores fortalezas. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios, señales de que mis esfuerzos no eran en vano, como trabajos mejor pagados, gente que empezaba a confiar en mí y oportunidades que antes no existían. No era éxito todavía, pero era progreso, y para alguien que había sido expulsado sin nada, eso ya era enorme. Empecé a caminar con más seguridad, a hablar con más firmeza, a creer un poco más en mí mismo. A veces, cuando tenía un momento de calma, pensaba en mi hermano y en cómo él estaba recibiendo todo lo que a mí me negaron, y aunque había rencor, también había claridad, porque entendí que él no era el verdadero enemigo, sino el sistema familiar que había decidido que solo uno merecía todo. Esa comprensión me permitió soltar parte de la rabia y enfocarme en lo único que podía controlar, mi futuro. Mis noches dejaron de ser solo miedo y cansancio, y empezaron a llenarse de planes, de ideas que antes me parecían imposibles,
Y aunque todavía no sabía exactamente cómo se vería mi vida en unos años, sí sabía que no iba a ser el chico al que habían empujado fuera para no estorbar. Esa certeza me daba una calma extraña, como si ya hubiera ganado algo importante aunque nadie más lo supiera. Al cerrar esta etapa, comprendí que el abandono no me había destruido, solo me había obligado a crecer sin apoyo, y que ese crecimiento, aunque doloroso, me estaba preparando para un cambio mucho más grande, uno que pronto comenzaría a alterar no solo mi vida, sino también la historia que mi familia había contado sobre mí durante tanto tiempo. El punto de inflexión llegó sin anuncio, como llegan las cosas importantes cuando llevas tanto tiempo empujando en silencio que ya no esperas nada del mundo, porque una oportunidad real casi nunca se presenta como algo grande, sino como una grieta pequeña por donde decides meter todo el cuerpo. Fue un encargo sencillo, mal pagado al principio, pero distinto a todo lo demás porque dependía de algo que yo había aprendido solo, algo que no requería fuerza física ni aguantar humillaciones, sino cabeza, paciencia y constancia, y aceptarlo fue el primer acto consciente de creer que podía aspirar a algo más que sobrevivir. Al principio trabajaba de madrugada, robándole horas al sueño, combinando ese proyecto con los trabajos que me mantenían a flote, y aunque el cansancio era brutal, había una energía nueva que me mantenía despierto, porque por primera vez no estaba intercambiando tiempo por migajas, sino construyendo algo que podía crecer. Cada pequeño avance, cada problema resuelto, me hacía sentir que estaba recuperando partes de mí que habían sido aplastadas desde la infancia, como si el chico al que nadie apostó estuviera empezando a reclamar su lugar. Los errores fueron muchos y costosos, porque no tenía a quien pedirle consejo ni margen para equivocarme demasiado, y cada fallo me obligaba a aprender rápido o quedarme atrás, pero esa presión, lejos de romperme, afinó mi criterio y me volvió más cuidadoso, más estratégico. Aprendí a pensar a largo plazo, a no gastar lo poco que ganaba, a reinvertir, a resistir la tentación de celebrar antes de tiempo, porque sabía que un solo paso en falso podía regresarme al punto de partida. Mientras tanto, mi familia seguía sin aparecer, pero de vez en cuando me llegaban noticias indirectas sobre mi hermano, sobre lo bien que le iba, sobre cómo mis padres seguían presumiendo que todo su sacrificio había valido la pena, y escuchar eso ya no me dolía como antes, porque algo dentro de mí había cambiado. Ya no me comparaba, ya no sentía que estaba compitiendo, porque entendí que nuestras trayectorias eran distintas y que mi valor no dependía de superar a nadie, sino de no traicionarme a mí mismo. Hubo una noche en la que, después de cerrar un trato importante para mí, me senté solo en mi cuarto y me di cuenta de que había ganado en una semana lo que antes ganaba en meses, y esa realización me golpeó más fuerte que cualquier insulto del pasado, porque confirmaba que no estaba equivocado al resistirme a desaparecer. No grité, no festejé, solo respiré hondo, consciente de que ese momento marcaba un antes y un después, aunque nadie más estuviera ahí para verlo. Con el tiempo, ese proyecto se convirtió en varios, y esos varios en algo que ya podía llamar negocio, aunque todavía fuera pequeño y frágil, pero mío, completamente mío, construido sin favores ni apellidos que lo respaldaran. Empecé a rodearme de gente que me respetaba por lo que hacía y no por lo que representaba. Y ese cambio en el trato fue tan significativo que me obligó a reaprender cómo relacionarme, porque ya no estaba acostumbrado a ser tomado en serio. Mi identidad empezó a transformarse de manera silenciosa, porque dejé de presentarme como alguien que andaba buscando algo y empecé a hacerlo como alguien que estaba construyendo, y esa seguridad nueva se reflejaba en cómo hablaba, cómo caminaba y cómo tomaba decisiones. No era arrogancia, era la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, ya había probado que podía levantarme sin ayuda. Las decisiones que empecé a tomar ya no estaban basadas en el miedo, sino en una visión clara de lo que quería construir, y esa claridad se convirtió en mi mayor ventaja, porque mientras otros dudaban o dependían de estructuras externas, yo había aprendido a confiar en mi criterio, a evaluar riesgos y a avanzar con cautela pero sin detenerme. Esa mentalidad, forjada en el abandono, se volvió el cimiento de todo lo que estaba creciendo. Al cerrar esta etapa, supe que el chico al que habían dejado solo ya no existía como víctima, porque en su lugar había alguien que había aprendido a convertir la carencia en estrategia y el rechazo en impulso, y aunque mi familia todavía no sabía nada de lo que estaba pasando, el verdadero cambio ya había ocurrido dentro de mí, preparando el terreno para un choque inevitable cuando nuestras historias volvieran a cruzarse. El choque con mi pasado no llegó como una explosión inmediata, sino como una presión lenta que empezó a sentirse cuando mi vida dejó de ser frágil y comenzó a volverse sólida, porque el éxito,
Aunque sea discreto, siempre hace ruido en algún lugar, y ese ruido termina viajando. Empezaron a aparecer viejos conocidos, mensajes inesperados, preguntas que antes nadie se había molestado en hacer, y cada una de ellas me confirmaba que algo había cambiado de manera irreversible, aunque mi familia todavía no lo supiera de frente. La primera señal clara fue un mensaje de un primo con el que casi no hablaba, preguntándome en qué andaba, diciendo que había escuchado que me estaba yendo bien, y aunque la frase era ambigua, venía cargada de curiosidad genuina. Le respondí con cortesía, sin detalles, porque no sentía la necesidad de explicarme, pero ese intercambio me dejó pensando en cómo la narrativa empieza a resquebrajarse cuando la realidad ya no encaja con la historia que contaron de ti durante años. Poco después, mi hermana menor, la única que nunca me dio completamente la espalda, me llamó con una voz distinta, más nerviosa, más cuidadosa, y me contó que en casa se hablaba de mí otra vez, que mis padres habían empezado a preguntarse cómo era posible que yo estuviera estable sin su ayuda, y que mi nombre, que antes solo se usaba como advertencia, ahora se pronunciaba con una mezcla incómoda de sorpresa y duda. Escuchar eso no me dio placer, pero sí una sensación de justicia tardía. Mientras tanto, mi hermano seguía siendo el centro de la atención familiar, pero algo había cambiado incluso para él, porque el camino que habían financiado con tanto esfuerzo no estaba resultando tan perfecto como esperaban. Los problemas empezaron a aparecer, pequeños al principio, luego más evidentes, y por primera vez la inversión familiar no garantizaba éxito automático. Esa grieta no me alegraba, pero sí evidenciaba algo que yo había aprendido a golpes. No existe un camino seguro cuando todo depende de otros. Mis padres empezaron a preguntar indirectamente por mí, usando a terceros, tanteando el terreno como quien no sabe si tiene derecho a volver a tocar una puerta que cerró con violencia. No se atrevían a llamarme directamente, quizá por orgullo, quizá por miedo a lo que podían escuchar, y esa cautela era una prueba de que la balanza ya no estaba de su lado. Yo observaba todo con distancia, consciente de que no tenía prisa por enfrentar algo que ya no me controlaba. En ese periodo, mi negocio dio un salto importante, uno de esos que no se anuncian pero que cambian por completo tu perspectiva, porque pasé de preocuparme por sobrevivir a pensar en crecimiento, en estructura, en futuro. Empecé a tomar decisiones grandes, a mover cantidades que antes me habrían parecido imposibles, y cada paso reafirmaba que mi vida ya no estaba en pausa esperando aprobación, sino avanzando por su propio impulso. A veces, en medio de ese crecimiento, me asaltaba la idea de qué pasaría si mi familia aparecía de nuevo, no como apoyo, sino como necesidad, y esa posibilidad me obligaba a revisar mis propias heridas para no reaccionar desde el resentimiento. Me di cuenta de que no quería venganza ni humillación, quería claridad, límites y la certeza de que, pasara lo que pasara, yo no volvería a ocupar el lugar del que puede ser descartado. El momento que lo confirmó todo llegó cuando recibí un mensaje directo de mi madre, después de años de silencio, preguntándome si podíamos hablar, sin reproches ni órdenes, solo una frase simple que cargaba más peso del que parecía. Tardé en responder, no por indecisión, sino porque entendía que aceptar esa conversación significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada para protegerme. Cuando finalmente acepté, lo hice desde una posición distinta. No como el hijo que buscaba aprobación ni como el joven que necesitaba ayuda, sino como un adulto que había construido su vida sin ellos y que ahora podía elegir desde dónde y hasta dónde quería permitirles entrar. Esa diferencia lo cambió todo, porque por primera vez la historia no se iba a desarrollar según sus reglas, sino según las mías. Al cerrar esta etapa, supe que el verdadero conflicto no sería demostrar que había tenido éxito, sino decidir qué hacer con el poder que da no necesitar a quienes te dieron la espalda. Y esa decisión, más compleja y más profunda que cualquier triunfo económico, estaba a punto de poner a prueba todo lo que había aprendido desde el día en que me dejaron solo. Acepté la llamada de mi madre una tarde en la que todo en mi vida parecía finalmente en orden, y quizá por eso su voz sonó tan fuera de lugar, como un eco de un pasado que ya no coincidía con la persona que yo era ahora. Habló con cautela, midiendo cada palabra, preguntando primero por mi salud, por mi trabajo, por cosas que nunca le habían importado cuando yo era el que necesitaba ayuda, y mientras la escuchaba entendí que no estaba llamando por curiosidad ni por cariño, sino porque algo en la estructura familiar se estaba viniendo abajo. Me dijo que mi hermano estaba teniendo problemas serios, que las oportunidades por las que habían apostado todo no habían salido como esperaban y que las deudas empezaban a apretar, y aunque no lo dijo directamente,
Era evidente que mi nombre había vuelto a la mesa no como un recuerdo incómodo, sino como una posible solución. Esa realización fue un golpe seco, porque confirmaba que mi valor para ellos seguía ligado a lo que podía ofrecer, no a quién era. Quedamos de vernos unos días después, y cuando colgué el teléfono sentí una mezcla de rabia y claridad, porque entendí que ese encuentro no sería para sanar heridas, sino para redefinir los límites que nunca existieron. Pasé esos días reflexionando sobre todo lo que había vivido, recordando al joven que fue empujado fuera para no estorbar y comparándolo con el hombre que ahora tenía la libertad de decidir, y esa comparación me dio la fuerza que necesitaba para no flaquear. Llegué al lugar acordado con puntualidad, sin prisa ni nervios, porque ya no tenía nada que demostrar, y al ver a mi familia reunida sentí algo que nunca había sentido antes, distancia emocional. No había rencor inmediato ni ganas de reclamar, solo la certeza de que ya no compartíamos el mismo terreno. Mi padre estaba ahí, más callado que nunca, y mi hermano evitaba mirarme, como si supiera que el equilibrio de poder había cambiado. La conversación fue directa, aunque envuelta en rodeos. Hablaron de dificultades, de errores, de cómo nadie podía prever lo que había pasado. Y yo escuché sin interrumpir, porque sabía que tarde o temprano llegarían al punto real. Cuando finalmente mencionaron la posibilidad de que yo ayudara, no lo hicieron como una petición humilde, sino como una extensión natural de la familia, como si el pasado pudiera borrarse con conveniencia. Fue entonces cuando hablé, con una calma que incluso a mí me sorprendió, y les dije que no debía nada, que había sido dejado atrás cuando más necesitaba apoyo y que todo lo que había construido lo había hecho solo, sin su ayuda ni su fe. No levanté la voz ni acusé, simplemente expuse los hechos, y ese tono fue más contundente que cualquier grito, porque los obligó a enfrentarse a una verdad que no podían discutir. Mi padre intentó justificarse, hablando de decisiones difíciles y de hacer lo mejor para la familia, y al escucharlo entendí que nunca había considerado que yo también era parte de esa familia. Solo una pieza prescindible. Le respondí que ayudaría solo bajo mis propias condiciones, dejando claro que no compraría su arrepentimiento ni permitiría que me usaran otra vez como recurso de emergencia. Ese momento cambió la dinámica por completo, porque por primera vez no era yo quien pedía comprensión, sino ellos quienes tenían que aceptar límites, y esa inversión de roles dejó a todos en silencio. Mi hermano levantó la mirada por primera vez, no con orgullo ni desprecio, sino con una mezcla de culpa y reconocimiento, como si finalmente entendiera el costo real de haber sido la única apuesta. Al salir de esa reunión supe que, pasara lo que pasara después, ya no había marcha atrás, porque había recuperado algo que me habían quitado desde niño, el derecho a decidir mi propio valor. No sabía si la relación con mi familia podría reconstruirse o si ese encuentro sería el último, pero tenía claro que, por primera vez, la historia no se escribiría a mis espaldas. Y mientras caminaba lejos de ellos, con la seguridad de quien ya no teme quedarse solo, entendí que el abandono que había marcado mi vida también había sido la chispa que me obligó a crecer, y que ahora, frente a la oportunidad de volver a ser relegado, tenía la fortaleza suficiente para decir que no, o para ayudar desde un lugar donde nadie volvería a apostarme en contra. Después de esa reunión, el silencio ya no fue incómodo, fue definitivo. Pasaron días sin mensajes, sin llamadas, como si mi familia estuviera digiriendo una verdad que nunca pensó enfrentar, que el hijo al que habían empujado fuera ahora era el único que no los necesitaba. Yo seguí con mi rutina, con mis proyectos, con una vida que ya no giraba alrededor de su aprobación, y esa normalidad fue la señal más clara de cuánto había cambiado todo. Antes, una conversación así me habría quitado el sueño, ahora, apenas alteró mi agenda. Con el tiempo, la situación de mi hermano empeoró. Las apuestas que hicieron por él empezaron a cobrarse intereses emocionales y económicos que nadie había previsto. Mi madre volvió a llamar, esta vez sin rodeos, admitiendo que estaban en problemas serios y que el orgullo de mi padre ya no alcanzaba para sostener la casa. Escucharla reconocer eso fue duro, no por satisfacción, sino porque confirmaba que el sistema que habían construido alrededor de un solo hijo había fallado, y el costo lo estaban pagando todos. Acepté ayudarlos, pero no como salvador ni como mártir. Puse límites claros, acuerdos escritos y condiciones que protegían lo que había construido con tanto esfuerzo. No fue una negociación fría, fue una lección. Les dejé claro que ayudar no significaba olvidar, que apoyar no era lo mismo que volver a ocupar el lugar del que se puede prescindir. Mi padre, por primera vez, escuchó sin interrumpir,
Y ese silencio suyo fue más elocuente que cualquier disculpa. Cuando el apoyo empezó a estabilizar las cosas en casa, algo más cambió, la forma en que hablaban de mí. Ya no como el problema, ni como el plan B, sino como alguien a quien debían respeto. No lo pedí. Se lo ganaron tarde, pero se lo ganaron. Mi hermano me miró distinto, no con rivalidad, sino con una mezcla de humildad y reconocimiento que nunca había visto. No celebré eso, simplemente lo acepté como parte del cierre. Con el paso de los meses, la relación se volvió funcional, no perfecta. Aprendimos a hablarnos sin expectativas irreales, sin la fantasía de borrar el pasado. Yo seguí creciendo, ampliando mis proyectos, tomando decisiones que ya no dependían de nadie más. Ellos, por su parte, tuvieron que reconstruirse desde un lugar menos cómodo, aprendiendo que apostar todo por uno solo tiene consecuencias cuando la vida no sale según el plan. El día que entendí que la historia había terminado de verdad fue sencillo, estaba revisando números, planificando el siguiente paso, cuando me llegó un mensaje de mi padre diciendo gracias. Una sola palabra. No pidió nada. No justificó nada. No explicó nada. Y en ese gesto mínimo comprendí que no necesitaba más para seguir adelante. Porque el verdadero final no fue que mi familia me necesitara, sino que yo ya no necesitaba que me eligieran. Yo me había elegido cuando nadie más lo hizo. Y esa decisión, tomada en silencio años atrás, fue la que cambió todo. El último cambio no fue visible desde fuera, no vino con aplausos ni con una escena dramática, sino con una calma extraña que se instaló en mi vida cuando dejé de esperar algo más de ellos. Durante años pensé que el cierre tenía que sentirse como una victoria ruidosa o como una revancha perfecta, pero la realidad fue distinta. El cierre llegó el día en que entendí que mi historia ya no estaba conectada a la suya de la forma en que lo había estado antes. Ya no reaccionaba a sus decisiones, ya no me dolían sus silencios, ya no me definía su aprobación tardía. Mi familia siguió su camino, más prudente, más cauteloso, como quien aprende tarde que las decisiones tienen consecuencias. Mi hermano tuvo que enfrentarse a una vida sin red, sin el respaldo absoluto que siempre tuvo, y aunque no fue fácil para él, tampoco sentí satisfacción al verlo pasar por eso. Lo único que pensé fue que, de alguna forma retorcida, la vida lo estaba poniendo frente a la realidad que yo había conocido desde mucho antes, esa en la que nadie te garantiza nada y tienes que responder por ti mismo. Yo, en cambio, seguí creciendo. No solo en lo económico, sino en algo más profundo, en criterio, en carácter, en identidad. Empecé a tomar decisiones sin miedo a equivocarme porque ya había sobrevivido al peor escenario posible, al abandono total, y nada después de eso parecía tan amenazante. La inseguridad que me acompañó durante años se fue diluyendo, reemplazada por una certeza tranquila de que podía adaptarme a cualquier cosa que viniera. Hubo un momento en el que regresé solo a la casa donde crecí, no porque me llamaran, sino porque yo quise hacerlo. Caminé por el frente, miré las ventanas, recordé al niño que se sentía fuera de lugar incluso ahí dentro, y no sentí rencor. Sentí algo mejor, distancia emocional. Esa casa ya no tenía poder sobre mí, ya no representaba ni rechazo ni hogar, solo una etapa que había quedado atrás. Entendí entonces que no todos los finales son espectaculares, pero los más importantes son los que ocurren por dentro. El verdadero giro de esta historia no fue que mi familia se diera cuenta de mi valor, sino que yo dejara de necesitar que lo hicieran. Ellos apostaron todo por alguien más creyendo que yo no llegaría lejos, y sin darse cuenta me regalaron lo único que realmente necesitaba, la obligación de construirme solo. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no lo hago desde el dolor, sino desde la claridad. Sé exactamente quién soy, de dónde vengo y por qué no necesito compararme con nadie. No fui la apuesta segura, no fui el favorito, no fui el orgullo, y aún así terminé siendo el único que no dependía de que alguien más ganara o perdiera para estar bien. Si algo aprendí de todo esto es que a veces el rechazo no es una condena, sino una dirección. A veces que no te elijan es lo que te obliga a elegirte a ti mismo. Y aunque ese camino es solitario, también es el único en el que nadie puede quitarte lo que construyes. Porque al final, la familia apostó todo por mi hermano. Y yo aposté todo por mí. Y esa fue la única jugada que realmente valió la pena.